Hay momentos en la política colombiana que nunca dejan de generar controversia. Y cuando se habla de Fernando Londoño Hoyos, las opiniones se dividen de inmediato. Para unos, es una de las voces más influyentes del pensamiento conservador del país. Para otros, un personaje marcado por decisiones que terminaron costándole una de las sanciones disciplinarias más severas impuestas a un alto funcionario. Lo que muchos no recuerdan es que, siendo ministro del Interior y de Justicia, la Procuraduría lo destituyó y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por considerar que incurrió en un conflicto de intereses al intervenir en un asunto relacionado con un consorcio al que había asesorado antes de llegar al gobierno. Años después, el Consejo de Estado revisó el caso y mantuvo vigente esa decisión disciplinaria. Pero, ¿qué ocurrió realmente? ¿Cuáles fueron los hechos que llevaron a una sanción de semejante magnitud? ¿Fue una decisión ajustada al derecho o una determinación que sigue siendo objeto de debate político y jurídico? En este video vamos a reconstruir la historia completa, revisando los documentos, las decisiones de las autoridades y los argumentos de todas las partes, para que usted conozca qué pasó con Fernando Londoño y por qué este caso sigue siendo citado incluso muchos años después. Quédese hasta el final, porque hay detalles que muy pocas personas conocen y que ayudan a entender una de las controversias más recordadas de la política colombiana. Hay que recordar la historia, entre otras, como dicen algunos, para no repetirla. Pues bien, estábamos hablando de los acontecimientos que se desarrollan alrededor de la noticia de la condena por corrupto, por prevaricador del juez Suárez Vaca. Él le dio libertad, hágame el favor, a los Rodríguez Orejuela, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela salieron con una caución de 10 millones de pesos y estaban condenados a devolverle a la nación 80.000 millones de pesos, el juez Suárez Vaca. Pero, ¿qué papel jugaron? Hay que recordar la historia. Los Rodríguez Orejuela le mandaron un dineral a la campaña de Samper en vísperas de la elección. Está probado, absolutamente probado, ustedes lo verán en el libro, que agradezco mucho la atención que ha despertado, La parábola del elefante. Está probado cómo salió el dinero de un banco en Cali, cómo fue transportado en una avioneta a Bogotá, cómo fue llevado a la casa de Santiago Medina y cómo en Santiago Medina se le repartió esa cantidad inmensa de dinero. Estamos haciendo la cuenta de hoy, serían por lo menos 16.000 millones de pesos de hoy, repartidos en billetes, en unas cajas primorosamente elaboradas y cubiertas con material importantísimo, entregado a cada uno de los jefes de campaña de Samper. Ese aluvión de dinero, esa cantidad de plata, hizo a Samper presidente. Samper fue un presidente, ese sí, indigno, que ganó las elecciones con la plata de los Rodríguez Orejuela. Eso está absolutamente probado. Lean mi libro. No hay duda ninguna. Samper fue un presidente ilegítimo que ganó las elecciones por muy pocos votos a Andrés Pastrana con el dinero de los peores criminales del mundo. Así se posesionó el presidente Samper y así después trató de corresponder la atención que le dieron los Rodríguez Orejuela desde su gobierno. La tragedia nacional. Y se desencadenó el proceso 8000 y en la Cámara de Representantes se hizo un debate para la historia. Recuerden los nombres de Ingrid Betancourt, de María Paulina Espinosa de López, de Roy Barreras, de Santiago Castro, que llevaron ese asunto a la Cámara de Representantes. ¿Cómo pudo Samper eludir la condena
que se le venía encima con auxilios parlamentarios. Nunca se le ha repartido tanto dinero a los corruptos representantes de una cámara como se hizo en aquella época. Fernando Londoño aprovechó este episodio para lanzar una fuerte crítica contra quienes, según él, lo señalaron y sancionaron hace casi 2 décadas. El exministro recordó que fue inhabilitado por haber afirmado públicamente que el entonces juez Suárez Baca había actuado de manera irregular al favorecer a los hermanos Rodríguez Orejuela. En su momento, esas declaraciones fueron consideradas un ataque injustificado contra un funcionario judicial y la Procuraduría le impuso una severa sanción disciplinaria. Sin embargo, Londoño sostiene que los años cambiaron el panorama. Asegura que la posterior condena contra Suárez Baca por los delitos de prevaricato y corrupción demuestra que sus cuestionamientos no eran producto de una persecución personal, sino de una denuncia que, con el paso del tiempo, terminó encontrando respaldo en decisiones judiciales. Por eso afirma que la historia terminó reivindicando su posición. En su intervención también dirigió duras críticas contra el entonces procurador Edgardo Maya Villazón y contra quienes participaron en el proceso disciplinario en su contra, preguntándose si hoy, a la luz de los hechos posteriores, alguno de ellos reconoce que pudo haberse equivocado. Para Londoño, este caso no solo representa una reparación moral, sino también una advertencia sobre la importancia de no descalificar de inmediato las denuncias de corrupción, pues, según sus palabras, hay ocasiones en que la verdad tarda años en salir a la luz. Dios mío, lo que fue el proceso 8000, sus desarrollos, sus consecuencias. ¿Y qué pasó? Nada. Samper siguió su gobierno, desastroso, terrible, corrupto. Le entregó la plata a la mafia. Los Rodríguez Orejuela fueron extraditados a los Estados Unidos. Uno ya murió de viejo y de enfermo en una cárcel y el otro está encerrado en un calabozo moribundo. Esa es la historia de los Rodríguez Orejuela. Pero Samper es el Samper expresidente. Y le piden declaraciones. Y las da con una cara de importancia tremenda. Un corrupto presidente elegido con el dinero del narcotráfico. Y a mí me condenaron por haberle dicho a unos estudiantes universitarios que el juez Suárez Baca había cometido un prevaricato y ha actuado como un corrupto con los Rodríguez Orejuela. Me condenaron de por vida a 18 años en aquel entonces. Los estoy cumpliendo, no los he cumplido, no me importa, sin poder ejercer ningún cargo público. Y eso lo hizo Edgardo Mayo Villazón, un procurador general despreciado y despreciable. El mundo ya lo olvidó. ¿Dónde está Maya Villazón? Nadie lo sabe. A mí me condenó. Puso todo su equipo jurídico a que buscara la manera de decir que había injuriado a un juez de la República. Eso era imposible. Los jueces de la República son impolutos. Hoy, ese juez está condenado por la Corte Suprema de Justicia por corrupto y prevaricador. ¿Qué dirán los que me condenaron? ¿Lo recuerdan? Los que trabajaron en contra mía del Consejo Superior de la Judicatura, cierto personaje que fue magistrado del Consejo y después gobernador del Cauca, ¿pensará alguna cosa? ¿Tendrá remordimientos? No importa. No importa, tal vez no. La sensibilidad moral no se le da a todos, pero el país no puede olvidar el proceso 8000, no puede olvidar lo que pasó. Desde entonces se le entregó la nación al narcotráfico y el narcotráfico es la tragedia. Como diría el presidente Álvaro Uribe Vélez, es el combustible que alimenta todos los incendios que hay en Colombia. Toda la tragedia colombiana viene de allá, del proceso 8000 y de esa historia
que les he contado a ustedes, que pueden leer bien en la parábola del elefante, o después en mi otro libro, Con licencia para hablar, de debate. No se consigue. Tal vez se reproduzca, no lo sé, pero queda para la historia el origen de la tragedia colombiana, cuando el narcotráfico se hizo dueño del país, eligiendo presidente de la República, el presidente corrupto Ernesto Samper Pizano. Al final, más allá de las simpatías o diferencias que pueda generar Fernando Londoño, este episodio deja una reflexión que trasciende a una sola persona, porque el debate no gira únicamente alrededor de su sanción disciplinaria o de sus declaraciones recientes. El verdadero interrogante es si el paso del tiempo puede cambiar la manera en que la historia juzga determinados acontecimientos. Londoño sostiene que sí. Para él, la condena del ex juez Suárez Baca confirma que las advertencias que hizo hace años no eran un simple ataque político, sino denuncias que terminaron encontrando respaldo en decisiones judiciales posteriores. Esa es la tesis que hoy vuelve a poner sobre la mesa y que ha reabierto un debate que parecía cerrado. Pero este caso también invita a recordar uno de los capítulos más difíciles de la historia reciente de Colombia, el Proceso 8000, un episodio que todavía divide opiniones, que marcó profundamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones y que dejó heridas políticas que, décadas después, siguen abiertas. Para unos, representa la prueba de que el narcotráfico logró infiltrarse en las más altas esferas del poder. Para otros, aún existen aspectos que continúan siendo motivo de controversia y discusión histórica. Lo cierto es que las decisiones tomadas en aquellos años todavía tienen repercusiones en el presente. Los protagonistas de esa época siguen siendo citados en debates públicos, los libros continúan escribiéndose, las investigaciones siguen siendo consultadas y las nuevas generaciones vuelven sobre esos hechos para intentar comprender cómo se transformó la política colombiana a partir de entonces. Las palabras de Fernando Londoño también dejan otra reflexión importante. En un Estado de Derecho, las instituciones deben actuar con independencia, pero también están sujetas al escrutinio ciudadano y a la evaluación que hace la historia. Ninguna decisión pública queda completamente al margen del juicio del tiempo. Hay fallos que se fortalecen con los años, mientras otros son objeto de nuevas interpretaciones a medida que aparecen hechos posteriores. Precisamente por eso resulta tan importante conocer el contexto completo de cada episodio. En tiempos donde las redes sociales reducen asuntos complejos a frases de pocos segundos, vale la pena detenerse a revisar los documentos, escuchar las distintas versiones y comprender cómo ocurrieron realmente los acontecimientos antes de sacar conclusiones. Porque la memoria también es una herramienta de la democracia. Un país que desconoce su historia corre el riesgo de repetir errores que ya pagó muy caro. Y un ciudadano informado siempre estará en mejores condiciones de evaluar a quienes ejercen el poder, de exigir transparencia y de defender la institucionalidad. Marista, ahora bien, la discusión que plantea Londoño seguramente continuará. Habrá quienes consideren que el tiempo reivindicó sus denuncias y quienes sostengan que una cosa es la posterior condena de un funcionario judicial y otra muy distinta las razones por las cuales fue sancionado disciplinariamente hace años. Ese debate seguirá abierto y, como ocurre en toda democracia, será la opinión pública la que continúe valorando los argumentos de cada parte. Lo verdaderamente importante es que estos temas no desaparezcan del debate nacional. La lucha contra la corrupción, la independencia de la justicia, la responsabilidad de los funcionarios públicos y el deber de preservar la memoria histórica son asuntos que trascienden los nombres propios y afectan directamente el futuro del país. Y ahora queremos conocer su opinión. ¿Cree usted que el tiempo terminó dándole la razón a Fernando Londoño? ¿Considera que la condena posterior del ex juez cambia la manera de interpretar lo ocurrido hace casi 2 décadas? ¿O piensa que ambos procesos corresponden a hechos completamente distintos y no deberían relacionarse? Los invitamos a participar en los comentarios con argumentos y respeto. Su opinión enriquece el debate y permite construir una conversación basada en hechos e ideas. Si este análisis le pareció útil,
No olvide dejar su me gusta, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que YouTube le avise cada vez que publiquemos un nuevo video. Compartir este contenido también nos ayuda a llegar a más personas interesadas en comprender la actualidad política colombiana desde una perspectiva de análisis. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en un próximo video.